noches. En la noche de hoy vamos a exponer dos capítulos. Uno de ellos es la deontología del auditor informático y los códigos éticos. Primero vamos a definir qué es la deontología. La palabra deontología viene del griego deontos, que significa deber u obligación, y logía, que es sinónimo de estudio. La deontología se centra en el análisis de los deberes y de los valores regidos por las normas. Introducción. La complejidad de las relaciones colectivas, la protección de los más débiles contra los abusos de los más fuertes y la necesidad de establecer unas normas de comportamiento precisas que, conocidas por todos, sirvan de causa y a los posibles conflictos personales que puedan generarse en el seno de la comunidad. Ha fundamentado el establecimiento y legitimidad de dichos principios legales, si bien se exige de estos que estén imbuidos por los principios morales, colectivamente asumidos y que respeten los derechos humanos internacionalmente reconocidos como formadores del derecho mundial. Si bien la moral individual está enraizada de forma única y personalizada, la necesidad de relacionarse con más individuos genera que las personas tengan que adaptarse a nuevos comportamientos y a nuevas normas éticas. Principios deontológicos aplicables a los auditores informáticos. Los principios deontológicos aplicables a los auditores deben necesariamente estar en consonancia con los del resto de profesionales y especialmente con los de aquellos cuya actividad presente mayores concomitancias con la de la auditoría, razón por la cual, en equivalencia con los principios deontológicos adoptados por los diferentes colegios y asociaciones profesionales de nuestro entorno. A continuación vamos a revisar 25 principios que nos dan los códigos éticos. El primer beneficio es el principio del beneficio auditado. El auditor deberá ver cómo se puede conseguir la máxima eficacia y rentabilidad de los medios informáticos de la empresa auditada, estando obligado a presentar recomendaciones acerca del reforzamiento del sistema y el estudio de las soluciones más idóneas según los problemas detectados en el sistema informático a través de la auditoría que éste realiza, siempre y cuando estas recomendaciones no violen la ley ni los principios éticos de las normas deontológicas. El trabajo del auditor siempre está orientado para que el cliente tenga el máximo provecho de esta auditoría. Principio de calidad. El auditor deberá prestar sus servicios a tenor de las posibilidades de la ciencia y medio a su alcance con absoluta libertad respecto a la utilización de dichos medios y en unas condiciones técnicas adecuadas para el idóneo cumplimiento de su labor. En los casos en los que la precariedad de los medios puestos a disposición impidan o dificulten seriamente la realización de la auditoría, el auditor deberá negarse a realizar la auditoría hasta que la empresa le brinde un mínimo de seguridad para que el auditor pueda realizar su trabajo sin que afecte los servicios o los dictámenes que éste pueda presentar. El principio de capacidad. El auditor debe estar plenamente capacitado para la realización de la auditoría encomendada, máxime teniendo en cuenta que en la mayoría de los casos, dada su especialización, a los auditados en algunos casos les puede ser extremadamente difícil verificar sus recomendaciones y evaluar correctamente la precisión de las mismas. En este caso se debe tener en cuenta que el auditor, al igual que otros profesionales como médicos, abogados, tienen como el poder de incidir en la toma de decisiones con un alto grado de autonomía, por la profesión que ellos presentan en cada área. Principio de cautela. El auditor debe en todo momento ser consciente de que sus recomendaciones deben estar basadas en la experiencia contrastada que les tiene adquirida, evitando que por un exceso de vanidad el auditado se embarque en proyectos de futuro fundamentados en simples intuiciones sobre la posible evolución de las nuevas tecnologías de información. En este caso, el auditor debe
tener cuidado con las cosas y las recomendaciones que le dice o que le da al auditado, porque pues así las nuevas tecnologías estén evolucionando, no le puede, a simple vista no le puede dar como una recomendación de algunos proyectos, porque para eso debería hacerse un estudio a fondo. Principio de comportamiento profesional. El auditor, tanto en sus relaciones con el auditado como con terceras personas, deberá en todo momento actuar conforme a las normas implícitas o explícitas de dignidad del trato de la profesión y de corrección en el trato personal. Debe cuidar la moderación, como expone las ideas y como expone las recomendaciones que él dice, los juicios y las opiniones, evitando caer en exageraciones y atemorizando al cliente de pronto con alguna falla que se haya encontrado en el proceso de la auditoría, para que el auditado no se sienta pues incapaz y de pronto piense que la empresa va a quebrar, sino que este más bien le ofrezca soluciones. Principio de concentración en el trabajo. En su línea de actuación, el auditor deberá evitar que un exceso de trabajo supere sus posibilidades de concentración y presión en cada una de las tareas a él encomendadas, ya que la saturación y dispersión de trabajo suele a menudo, si no está debidamente controlada, provocar la conclusión de los mismos sin las debidas garantías de seguridad. En este caso, el auditor no debe asumir más trabajos de los que él puede realizar, ya que si se compromete a realizar otros trabajos que no le brinden el suficiente tiempo, podrían estar mal hechos. Principio de confianza. El auditor deberá facilitar e incrementar la confianza del auditado en base a una actuación de transparencia en su actividad profesional, sin hablar de científico-técnicos que por su incomprensión puede restar credibilidad a los resultados obtenidos y a las directrices aconsejadas de actuación. El auditor debe mantener una confianza entre lo que el auditado le diga, teniendo en cuenta de que si se verifica que estos datos no son correctos, entonces pues se procede pues a dudar de lo que él dice. Principio de criterio propio. El auditor durante la ejecución de la auditoría deberá actuar con criterio propio y no permitir que éste esté subordinado al de otros profesionales aún de reconocido prestigio que no coincidan con él. En el caso de que de pronto otro profesional intervenga, pero quizás no tenga la capacidad suficiente para opinar acerca del tema, entonces pues él deberá conservar su criterio. Principio de discreción. El auditor deberá en todo momento mantener una cierta discreción en la divulgación de datos aparentemente inocuos, o sea, inciertos, que se le hayan puesto de manifiesto durante la ejecución de la auditoría. Tener cuidado con lo que revelan, pueden ser los derechos que tiene la empresa, relacionados con la intimidad profesional de los que forman parte de ella. Principio de la economía. El auditor deberá proteger en la medida de sus conocimientos los derechos económicos del auditado, evitando generar gastos innecesarios en el ejercicio de su actividad. En este caso generalmente se recomienda que se establezcan desde un principio los límites de los gastos en los que se va a incurrir, para que no generen pues sobrecostos que no son necesarios. Principio de formación continuada. Este principio, íntimamente ligado al principio de capacidad y vinculado a la continua evolución de las tecnologías de la información y las metodologías relacionadas con las mismas, impone a los auditores el deber y la responsabilidad de mantener una permanente actualización de sus conocimientos y métodos a fin de adecuarlos a las necesidades de la demanda y a las exigencias de las competencias en la oferta. Conviene que el auditor esté actualizándose, porque pues como avanzan las nuevas tecnologías, puede que cuando él vaya a realizar una auditoría se le dificulte de pronto
algún tema en específico porque puede que haya cambiado y no sea como él acostumbre a tratar. Principio de fortalecimiento y respeto de la profesión. La defensa de los auditados pasa por el fortalecimiento de la profesión de los auditores informáticos, lo que exige un respeto por el ejercicio, globalmente considerado como de la actividad desarrollada por los mismos, y un comportamiento acorde con los requisitos exigibles para el idóneo cumplimiento de la finalidad de las auditorías. Deben cuidar el nombre de su trabajo y reconocer el valor de su trabajo, la correcta valoración e importancia de los resultados que él obtiene. Principio de independencia. Este principio, muy relacionado con el principio de criterio propio, obliga al auditor tanto si actuar como profesional externo o con independencia laboral respecto a las empresas en las que va a realizar la auditoría informática, a exigir una total autonomía e independencia de su trabajo, condición esta imprescindible para permitir actuar libremente según su leal saber y entender. Aquí se trata de poder garantizar los intereses del auditado para reconocerlos con objetividad y ser muy independiente y tener su propio criterio para las opiniones que éste pueda dar. Principio de información suficiente. Este principio de primordial interés para el auditado obliga al auditor a ser plenamente considerado en su obligación de aportar en forma pormenorizada, clara, precisa, inteligible para el auditado, información tanto sobre todos y cada uno de los puntos relacionados con la auditoría que puedan tener algún interés para él. Esta información estará constituida por la que el auditor considere conveniente o beneficiosa para la seguridad del cliente y ver la utilidad que esa información pueda tener a futuro en el proceso de la realización de la auditoría. Principio de integridad moral. Este principio inherente, ligado a la dignidad de persona, obliga al auditor a ser honesto, leal y diligente en el desempeño de su misión, a ajustarse a las normas morales de justicia y probidad y evitar participar voluntaria e inconscientemente en cualesquiera actos de corrupción personal o de terceras personas. En este principio podemos ver que el auditor no se deberá aprovechar de los conocimientos adquiridos durante el proceso de la auditoría para después de ello utilizarlos en contra del auditado o de terceras personas. Principio de legalidad. En todo momento el auditor deberá evitar utilizar sus conocimientos para facilitar a los auditados o a terceras personas la contravención de la legalidad vigente. Dice que en ningún caso él ayudará a desactivar o eliminar dispositivos de seguridad, ni intentará acceder a códigos para el acceso de información privada. Principio de libre competencia. La actual economía de mercado exige que el ejercicio de la profesión se realice en el marco de la libre competencia, siendo rechazables por tanto las prácticas colusorias tendentes a impedir o limitar la legítima competencia de otros profesionales y las prácticas abusivas consistentes en el aprovechamiento de beneficio propio en contra de los intereses de los auditados en posiciones predominantes. El aprovechamiento indebido y la reputación de otros en beneficio propio. Hablar mal de un profesional solamente porque de pronto a él le den algún cargo. Principio de no discriminación. El auditor en su actuación previa, durante y posterior a la auditoría deberá inducir, participar o aceptar situaciones discriminatorias de ningún tipo, debiendo ejercer su actividad profesional sin perjuicios de ninguna clase y con independencia de las características personales, sociales o económicas de sus clientes. En este caso debe actuar con todos los casos de manera similar y dar un igual trato a todas las personas con las que se relacione en el proceso de la auditoría, sin discriminar de pronto los cargos que ellos tengan. Principio de no injerencia.
El auditor, dada la injerencia que puede derivarse de su tarea, deberá evitar injerencias en los trabajos de otros profesionales, respetar su labor y eludir hacer comentarios que pudieran interpretarse como despreciativos de la misma o provocar un cierto desprestigio de su cualificación profesional, a no ser que por necesidades de la auditoría tuviera que citar determinadas idoneidades que pudieran afectar las conclusiones o el resultado de su dictamen. En este caso deberá aprovechar los datos, no deberá aprovechar los datos obtenidos para entrar en una competencia desleal con otros profesionales relacionados con ellas en otras áreas del conocimiento. Principio de precisión. Este principio, estrechamente relacionado con el principio de calidad, exige del auditor la no conclusión de su trabajo hasta no estar convencido en la medida de lo posible de la viabilidad de sus propuestas, debiendo ampliar el estudio del sistema informático cuando considere necesario, sin agobio de plazos. En la exposición de conclusiones, el auditor deberá ser muy crítico. Principio de publicidad adecuada. La oferta y la promoción de los servicios de la auditoría deberán en todo momento ajustarse a las características, condiciones y finalidades perseguidas, siendo contraria a la ética profesional la difusión de publicidad falsa o engañosa que tenga como objetivo difundir a los potenciales usuarios de dichos servicios. Evitar promover publicidad donde estén ofreciendo servicios que no pueden cumplir o donde estén extralimitándose de las funciones que ellos puedan realizar. Principio de responsabilidad. El auditor deberá, como elemento intrínseco de todo comportamiento profesional, responsabilizarse de lo que haga, diga o aconseje, sirviendo de esta forma a actuar como cortapisa de injerencias extraprofesionales. El auditor debe ser muy responsable en todo el proceso de la auditoría con cada acto que éste realice, ya que a partir de él se pueden tomar decisiones que afecten o beneficien la empresa. Principio de secreto profesional. La confidencia y la confianza son características esenciales de las relaciones entre el auditor y el auditado. Imponen al primero la obligación de guardar en secreto hechos e informaciones que conozcan el ejercicio de su actividad profesional. Solamente por imperativo legal podrá deshacer esa obligación. Con muchas otras profesiones, este principio de secreto profesional, los de cada profesional no podrá revelar datos que haya obtenido o que se haya dado cuenta durante el proceso de la auditoría, a no ser que lo exija la ley. Principio de servicio público. La aplicación de este principio debe incitar al auditor a hacer lo que esté en su mano y sin perjuicios de los intereses de su cliente, para evitar daños sociales como los que pueden producirse en los casos en que durante la ejecución de la auditoría descubre elementos de software dañinos que puedan propagarse a otros sistemas informáticos diferentes del auditado. Y principio de veracidad. El auditor en sus comunicaciones con el auditado deberá siempre tener presente la obligación de asegurar la veracidad de sus manifestaciones con los límites impuestos por los deberes de respeto, corrección y secreto profesional. En este caso, el auditor debe ser ya estar muy seguro de todo lo que él realice y poder solamente el computador o lo que hace parte del computador, sino que tiene una importancia relativa. Debemos tener en cuenta que no es solamente ver que está el equipo, que está la pantalla, que está el teclado y que están los elementos que lo componen, sino que además de eso el sistema sirve y tiene una conexión con todos los medios físicos que se encuentran dentro de su racionalidad y su seguridad dentro del ejercicio o los procedimientos que se efectúan. La seguridad física delimita ciertas fronteras. Deben tenerse en cuenta tres fronteras que son la seguridad lógica, la seguridad física y la seguridad de las comunicaciones. ¿Por qué se deben tener en cuenta esos tres principios o estas tres fronteras? Porque son las más importantes
para identificar que la seguridad va a tener un marco, digámoslo así, como de procedimiento correcto. Dentro de la seguridad física existen 3 tiempos cronológicos que son el antes, durante y después. Se tiene que tener en cuenta antes, pues mantener un nivel adecuado de seguridad sobre los activos. ¿Eso a través de qué se hace? A través de los controles, como los controles empresariales o los sistemas de control que debe tener la empresa. Entonces, verificar que todo esté funcionando de manera correcta para evitar los riesgos, como se veía de pronto en la auditoría financiera. Se maneja de la misma manera. Para esto entonces se debe verificar no solamente el área de desempeño, sino verificar todo lo que tiene que ver con la instalación, los edificios, como todas las bases que nos dan seguridad para que los sistemas vayan a desarrollarse de manera efectiva. Durante, que es el segundo tiempo cronológico, es efectuar un plan de contingencia adecuado. ¿Por qué? Porque un desastre, que es como lo presenta el autor, puede ocurrir en cualquier momento. Un desastre puede ser una falla de control, una falla que no tengamos presente, un procedimiento que se haya realizado de manera errónea y que pueda poner en riesgo los activos o la información como tal que tienen los sistemas informáticos. El desastre puede ocurrir en cualquier momento y de pronto para la realización de ese plan de contingencia hay que tener en cuenta algunos aspectos que nos permitan corregirlo. Esos análisis, como ese plan de contingencia puede incluir el análisis de los riesgos de los sistemas, establecer un periodo crítico de realización, es decir, hasta qué momento puede ser aceptable para el sistema, después de qué momento va a ser perjudicial y hasta dónde puede llegar a afectarnos los sistemas. Otro es determinar en qué momento se va a poder reanudar y establecer las funciones tanto en el orden cronológico para determinar qué es lo primero que necesitamos arreglar dentro del proceso, qué es lo que nos va a generar más inconvenientes y qué es lo que puede llegar a afectar de manera más consistente a la organización. Después de que haya ocurrido la falla o se haya presentado el desastre, intervendrían o la manera de solucionarlo sería a través de los contratos. Los contratos vienen a ser como una compensación de esos gastos o responsabilidades que se pueden obtener durante los sistemas. Pero ¿de qué habla el autor? De que en ocasiones esos contratos vendrían haciendo parte del antes del desastre, porque si uno tiene como un buen plan de contingencia, determina o realiza la compra de ciertos seguros. Los contratos de seguros pueden darnos facilidad para la parte de la información que tenemos y pueden evitar que las pérdidas sean grandes para la empresa, para la organización como tal. Entonces se considera después porque es cuando se ejecuta el seguro, pero de cierta manera eso hace parte del antes porque es cuando uno los adquiere, antes de que ocurra un desastre. Dentro de la auditoría física, dentro de la seguridad física, perdón, hay unas áreas que se han expuesto y es establecer más que todo como los controles de estructura y ubicación del edificio, porque hacen parte de la etapa cronológica. Es decir, yo tengo que verificar que tengo un nivel de seguridad para el acceso de la información. No solamente se trata de ubicarlo en un buen sitio, sino de identificar que no vayan a haber riesgos, que alguien filtre la información, que alguien pueda acceder a esa información sin tener la seguridad. Una de estas áreas de seguridad, entonces para verificación de eso está en el organigrama de la empresa. En él y mediante la parte de los manuales de controles y procedimientos yo puedo determinar hasta dónde van las funciones de una persona, por qué se hace responsable y qué parte de responsabilidad tiene él. En cuanto a los centros de procesos de datos e instalaciones, entonces ver a través de las redes hasta dónde puede ingresar y cómo puede ingresar a través de ellos. Los equipos de comunicaciones y los computadores personales de la misma manera. Hay ocasiones en las que en las organizaciones entonces yo tengo mi computador personal y en él es donde tengo la información de la empresa, pero hay que ver hasta dónde eso se puede llegar a considerar un riesgo, hasta dónde el manual de funciones lo permite y qué tan responsable soy si mediante esa información, si mediante ese tipo de sistemas se puede dañar la información. La definición de la auditoría física, esta puede ser interna o externa y es prácticamente una rama de la auditoría.
como tal no difiere de la auditoría general, sino que es como específicamente va ligada a los sistemas o a la parte informática. Se determina un riesgo, se efectúa un control y se determinan unas pruebas que nos pueden ayudar a la identificación y solución de esos problemas. Las fuentes de la auditoría física. Entonces, hay algunas fuentes donde la auditoría va a encontrarse la información necesaria para organizar y desarrollar las fases del procedimiento ciclo de vida de la auditoría o el plan de auditoría, como se conoce en cualquier tipo de auditoría que podamos ejecutar. Para determinar como ese plan de auditoría, necesitamos tener en cuenta los planes, las normas y proyectos, las auditorías anteriores, si existen o no contratos de seguros, entrevistas y actas de entrega de auditorías anteriores para verificar cuáles eran los fallos y si se corrigieron o no se corrigieron. Los planes de contingencia para determinar hasta dónde y cuál es el procedimiento que se tiene en el momento que ocurra un fallo. Los informes sobre accesos y visitas, las políticas del personal y los inventarios de soporte, qué poseo, qué no poseo y qué hace parte de la entidad. Dentro de los objetivos de la auditoría física se tienen que identificar varios aspectos sobre los cuales se va a ejecutar la auditoría. Entonces es el edificio, es donde yo tengo la parte sistemática, las instalaciones de él, qué tan asequibles son para otras personas y hasta dónde puedo llegar sin autorizaciones, el equipamiento y telecomunicaciones, los datos y las personas que hacen parte de la organización. Las técnicas y las herramientas del auditor. Son las mismas herramientas que tiene un auditor general, las que tiene un auditor informático, porque tenemos la observación, revisión analítica, las entrevistas, las consultas. Dentro de las técnicas vemos la observación de las instalaciones, de las normas, los procedimientos, no solamente para verificar si funcionan, sino también para identificar si se cumplen los procedimientos o no establecidos previamente en el manual de funciones y procedimientos que ha tenido la entidad. La revisión analítica, tanto de los documentos de construcción como de la seguridad, catálogos de seguridad, procedimiento y contratos de seguros y mantenimiento. Es decir, los contratos de seguridad que yo adquirí, qué me cubren, por qué lo hacen y hasta qué parte tiene responsabilidad directa con la organización. Dentro de las herramientas, un cuaderno de campo o grabadora, que es donde yo voy a tomar como la información suministrada por las personas a las que las dirijo, y una máquina fotográfica o cámara de video. Hay que tener en cuenta que esas herramientas en ocasiones pueden llegar a intimidar a las personas, entonces hay que hacerlo cuando uno le hace las entrevistas al personal, hacerlo como de manera amigable, no decir, bueno, usted qué es lo que hace y por qué lo hace, sino tratar de preguntarle a ese funcionario o a esa persona a la que se está entrevistando cuál es el procedimiento, por qué lo hace de esa manera y en qué se basa para realizar esas actividades. Las responsabilidades del auditor. Quizá lo más importante no es tanto ser como el vigilante o estar encima de las personas a las que se está auditando, sino llegar a ser como parte del equipo de trabajo, determinar soluciones, tratar de establecer un trabajo en equipo para que la auditoría sea más precisa y pueda ser más confiable en el momento de entregar unos resultados. Dentro del campo de responsabilidad de los auditores a los referentes de la seguridad física quedan establecidos que para cada tipo de auditor hay ciertas responsabilidades. Para el auditor informático interno es revisar los controles relativos a la seguridad física, es decir, estar revisando los controles, los manuales de procedimientos y funciones, si están realizando y si están siendo efectivos. Evaluar los riesgos, porque en la parte informática pueden haber riesgos todo el tiempo. Puede haber un desastre en cualquier momento y a veces uno no tiene como el plan de contingencia establecido para poder ejecutarlo. Participar sin perder independencia, es decir, hacer parte de la organización de la entidad, de la parte dirigente, por así decirlo, pero no por el cargo, entonces permitir que se presenten fallas de control. Efectuar las auditorías programadas y previstas y emitir informe, pero entonces tener como continuidad con las recomendaciones. Se harán unas recomendaciones, hay que determinar si se están haciendo efectivas o no, si se están realizando, si se están cumpliendo y si se están corrigiendo ciertos errores.
El auditor externo tiene las mismas funciones que el auditor interno, las mismas responsabilidades, y de pronto es revisar los planes de contingencia, emitir informes y recomendaciones. Dentro de las recomendaciones que entrega el auditor externo, entonces es efectuar las pruebas, determinar si esas pruebas que están haciendo están acordes o no con los procedimientos y las funciones que no se están cumpliendo de manera adecuada. Y como toda auditoría, la auditoría física también tiene unas fases, que la primera es determinar el alcance de la auditoría, hasta dónde es mi responsabilidad, la adquisición de la información general de la empresa, porque tengo que tener un conocimiento previo de ella para determinar qué es lo que estoy haciendo y sobre qué entidad voy a realizarlo. La administración y planificación, el plan de auditoría, ver un resultado de las pruebas que yo realicé a través de las entrevistas y el trabajo de campo que realicé, las conclusiones y comentarios. Hago un borrador del informe, una discusión con los responsables del área de sistemas para determinar si yo estoy haciendo o de pronto si hay alguna otra falla que pueda estar implícita dentro del proceso, el informe final que incluye los anexos y las evidencias y un seguimiento de las modificaciones acordadas. Pues eso es como tal en lo que se basa la auditoría física. No sé si alguien tenga alguna pregunta, hay alguna duda del tema. Cuando habló de los 3 puntos cronológicos, antes nombró la seguridad de activos y nombró el control empresarial. ¿A qué hace referencia con el control empresarial? Por ejemplo, acá en la universidad. Entonces, para entrar al área de sistemas hay que tener una autorización para que abran el aula de sistemas y se pueda ingresar a ellos. Igual en el momento de salir hay que firmar, creo que en ocasiones firman un acta de entrega, que entregan los equipos, digámoslo así, en buen estado, como ese tipo de controles internos que tiene la empresa para el funcionamiento de los sistemas. Y en el caso de la protección de activos informáticos, ¿cuál sería? ¿La clave? Sí, de pronto las pruebas a través de redes. Hay usuarios que tienen como dominios. Entonces yo tengo acceso a cierta información, pero no a otra. Cuando hablaste de que las pruebas físicas de la auditoría física que se debe hacer a través de mecanismos como fotografía, entrevistas, decías que era algo que podía molestar. ¿Qué otros parámetros se podrían utilizar para llevar a cabo esa auditoría física? La observación como tal, de pronto para no intimidar a los trabajadores, más que todo es como se basa como en la pericia del auditor, de identificar cuáles son los focos en donde puede llegar a iniciar esa auditoría sin intimidar a los trabajadores para que ellos de cierta manera puedan llegar a equivocarse.